Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yesenia Guadalupe Líbano Ramos. Estudio la maestría en Educación Especial en la Universidad IEXPRO. En esta ocasión nos toca hablar sobre la evaluación psicopedagógica. Es un tema que se aborda en el segundo cuatrimestre de la maestría, así que procederemos a dar la explicación. Ok, al hablar de la evaluación psicopedagógica, nos vamos a referir al proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada. Es decir, la evaluación psicopedagógica nos va a ayudar a analizar nuestra intervención, la manera en que nosotros enseñamos, pero también la manera en que los alumnos aprenden y cómo nuestra intervención influye en el aprendizaje de ellos. ¿Por qué menciona proceso? Porque no tiene un inicio para llegar a un fin y se termina, sino que lleva un inicio y lleva distintos pasos que nos va a llevar a recoger información, analizarla para proceder a un cambio. Al llegar al cambio se vuelve a analizar esa situación y se va a procesar para saber si fue correcto o no todo el proceso que se llevó y volver a evaluarlo y seguir analizando la situación. Es como una espiral, nunca tiene un final. Tiene un principio, sí, porque se tiene que evaluar, se tiene que recoger información, pero no tiene un final. Porque dice información relevante. Como docentes en el ámbito educativo, tenemos que aprender a priorizar los elementos o las situaciones que necesitan una evaluación. Debemos de priorizar aquellos elementos que son críticos para poder generar un cambio, ya que pues por la experiencia que uno tiene sabe qué cosas son necesarias cambiar y corregir o evaluar y qué cosas van a ir cambiando o mejorando con el paso del tiempo. Ok, como se mencionó al principio, recordando lo que se dijo, que la evaluación psicopedagógica es un proceso porque nos permite iniciar con la recogida de información y llevarlo a diferentes pasos para poder generar un cambio y llegando a este cambio poder analizar si de verdad fue una mejora o hay que realizar otros cambios. Entonces esto nos lleva a un trabajo en espiral y ahorita vamos a explicar cómo es el proceso de evaluación. Como mencionábamos anteriormente, el primer paso es la recogida de información, es la detección y la distinción de la situación, qué es lo que está pasando con nuestro alumno en la institución, con los padres de familia, qué es aquello nos está generando un obstáculo en el aprendizaje del alumno. De ahí nos vamos al análisis de la información. En el paso del análisis de la información se inicia un proceso de formulación de hipótesis, de posibles respuestas o posibles soluciones que nos permitirán mejorar la situación que nosotros estamos manejando. Y de ahí viene la toma de decisiones en base a las hipótesis. Generadas las hipótesis, nosotros vamos a saber cuáles serían las posibles consecuencias. Y en base a eso sería la toma de decisiones para poder darle solución a la situación que estamos presentando. Después se ajusta la respuesta educativa, es decir, ya tomamos las decisiones, pero vamos a adecuar nuestra decisión para poder generar un cambio o dar una mejor solución al problema planteado. Entonces de ahí nos vamos a, a dos posibles consecuencias. ¿Mejora la situación o no mejora? Si no mejora, volvemos a realizar el análisis de la información y volvemos a crear hipótesis y volvemos a tener ese proceso. En el caso contrario de que sí mejore, en dado caso de que sí mejore, vamos a tener un análisis de la nueva información, que ya recogimos la información, ya tomamos la decisión y nuestra solución sí provocó una mejora en la situación que nosotros teníamos planteada al principio, entonces vamos a analizar esa nueva información que ya tenemos. De ahí vamos a planificar qué acciones debemos tomar para la evaluación específica, para ver qué cosas cambiaron y qué cosas no, de acuerdo a las acciones que nosotros tomamos. Y de ahí vamos a la aplicación de las acciones. Ya las planeamos, ahora vamos a tenerlas en cuenta para llevarlas a cabo, para llevarlas a la situación y a la realidad. Teniendo esto, vamos a definir qué, quién, cuándo, dónde y cómo vamos a hacer esas acciones, quiénes van a ser los responsables de llevarlas a cabo y para qué.
Entonces, ya teniendo esto realizado, vamos a volver a iniciar con el análisis de la información. Ya obtenido los resultados de esta aplicación de lecciones, vamos a volver a analizar la información, vamos a generar otra vez si se si estamos teniendo un problema, si vamos a tener, qué consecuencias podemos tener, y así vamos a llevar otra vez el mismo proceso. Pero se mencionaba al principio que no tiene un fin, ya que la evaluación está en constante cambio. Se supone que el propósito de la evaluación es que nosotros mejoremos nuestra intervención y el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. Entonces, como el aprendizaje no es lineal y no es estático, entonces la evaluación tampoco lo puede ser. Y como se menciona aquí, la evaluación pedagógica puede centrarse en un integrante del proceso, puede ser en un alumno, en la familia, en el contexto escolar, pero no puede aislarse de los demás. Por ejemplo, si nuestro problema es el aprendizaje de un alumno que presenta dificultades en su aprendizaje, sí nos vamos a centrar en cómo solucionar ese problema, pero no podemos deslindarlo del contexto familiar y del contexto educativo. Siempre van a estar tomados de la mano porque estos dos influyen en el alumno. Ok, ahora abordaremos el tema de la demanda en la evaluación psicopedagógica. La demanda se refiere a los problemas que son necesarios resolver, situaciones susceptibles a modificar, temas que se tienen que trabajar o conflictos que es preciso solucionar. Como mencionaba anteriormente al inicio, son las situaciones que el docente o el colegiado o los padres de familia deben de manejar para poder mejorar y así provocar un cambio en el aprendizaje del alumno. Aquí menciona que entre la emisión de la demanda y la planificación de la respuesta tiene que haber un proceso que aporte una comprensión suficiente del porqué de la demanda, las necesidades y las consecuencias de las respuestas posibles. O sea, es decir, como mencionábamos al principio, es analizar la situación que se está presentando y cuáles son las posibles resoluciones, y de esas soluciones que nosotros planteemos, cuáles serían las consecuencias de esas acciones. Bueno, ahora analizaremos las demandas, que en este caso serían analizar de dónde, el origen de la demanda, de la situación que se nos está presentando. Están las demandas de queja, que es cuando la persona se dirige a nosotros, nos comunica aquello que tendría que ser la demanda, o sea, la situación o el problema que se está viviendo, pero no va más allá de una queja, de una situación que que es no superficial, pero sí que se puede solucionar en el paso del tiempo, con pláticas, o sea, que no requieren una intervención inmediata, sino que el alumno o la persona que esté dando la queja lo puede manejar de manera personal y de una manera un poco más tranquila, sin la intervención o sin hacer todo un proceso de evaluación. También tenemos la demanda con intencionalidad catártica. Es aquellas donde a veces el demandante, la persona que está viviendo la situación o el problema, tiene la necesidad de desahogarse porque es algo que ya no puede, digamos, que mantener dentro de él y necesita expresarlo. Esta es alguna situación tensa o difícil que el demandante esté viviendo. También tenemos las demandas confirmación, que son aquellas en las que el demandante o la persona que está viviendo el problema o la situación requiere la entrevista o la guía de un profesional experto en ámbitos de psicología, pedagogía o trabajo social, para que éste le ayude a guiar su intervención o la manera en la que está abordando un tema o un problema. También tenemos las demandas prescritas o encargos, que son aquellas que ya vienen preestablecidas, que se deben de hacer, ya sea del interés o no del docente o de la parte interesada. Es decir, o sea, eso ya viene, como mencioné, ya prescrito. También tenemos de evaluación general de un alumno, que esta es una demanda para poder saber la capacidad intelectual del alumno, para asegurarse si puede o no enfrentarse a determinados conocimientos, o bien interesa disponer de más información sobre causas de su comportamiento o vida emocional. En este caso podríamos hablar sobre la familia, cómo es la situación de la familia en la que él se desenvuelve, o alguna parte emocional. En muchos aspectos, en muchos casos, la parte emocional en ese proceso más, pues se podría decir que en niveles como, por ejemplo, secundaria, o tomando un ejemplo,
en el que empieza la etapa del noviazgo, incluso el hecho de que ellos terminen una relación o que la inicien influye demasiado en el proceso de aprendizaje de ellos, en su motivación y en su interés. Y también tenemos la demanda de evaluación de aprendizaje, que es la parte que parten del interés del profesor para, para evaluar algún alumno con dificultad, o sea, que el profesor ya detectó algún problema o obstáculo con el alumno, entonces él va a proceder a la evaluación del aprendizaje del alumno para seguir ese proceso de aprendizaje. También tenemos la demanda de intervención en problemas de conducta, que es cuando pues el docente ya ve algún problema de conducta, como que se menciona, en el alumno, y él pretende ayudar para aligerar o eliminar, si es posible, el problema de conducta que tiene el alumno, porque como sabemos, los problemas de conducta también afectan el proceso de aprendizaje del alumno. También tenemos las demandas reactivas a una situación amenazadora. Esto es cuando el docente se encuentra en situaciones que él podría decir que ponen en riesgo a su persona. Podría ser, por ejemplo, cuando una familia establece, cuando una familia o padres de familia no se encuentran conforme con la intervención del docente o con alguna tarea o con alguna actitud que el docente presentó y ellos no se encuentran conformes. Entonces, estos son se genera una relación de exigencia y de descalificación para el docente. Y eso genera que el docente no se sienta cómodo y, y se provoque un problema en el proceso de enseñanza del docente. También tenemos las demandas reactivas al malestar que experimenta el demandante. En estas el demandante se encuentra en situaciones difíciles en el trabajo, como estrés, ansiedad, contenciones, pero esto no es por su vida personal, sino por un problema o una dificultad por una situación o problemática que presenta con uno de sus alumnos, es decir, su vida personal no está influyendo en este malestar que el docente presenta, sino que es una situación problemática con algunos de sus alumnos que lo lleva a una situación de estrés. También tenemos las demandas de exigencia, que son aquellas que se formulan de manera imperativa, es decir, que ya necesitan una solución, que ya necesitan ser escuchadas. También tenemos las demandas de juego, que quien formula la demanda cae en aquello que se podría decir que es un juego psicológico. Por ejemplo, un ejemplo es cuando un padre de familia o alguien se acerca a un especialista y le menciona, tú eres el especialista, dime qué tengo que hacer para tal situación, porque yo no sé qué hacer, porque me acerco a ti porque tú sabes qué es lo que se tiene que hacer. Y el momento en el que este especialista da una respuesta, una solución, el demandante menciona algo como esa solución ya la probé, no me sirve, en vano tanto conocimiento, no sabes mucho para eso, para que me digan eso, entonces mejor lo hago yo sola. O entonces esa descalificación y ya entra en un juego psicológico en el que desmeritan al profesional en este caso, pero no le permiten dar una solución, o sea, le exigen una solución, pero no aceptan o no permiten la solución que le está dando. Y también tenemos las demandas de delegación, que en estas demandas se lleva implícita la voluntad por parte de quien la formula. O sea, por ejemplo, yo estoy demandando una situación que estoy viviendo, un problema, pero te la menciono para que tú la resuelvas, para que tú hagas y para que yo me desentienda del problema que estoy viviendo. Esa es una demanda de delegación en la que yo delego la responsabilidad de solucionar el problema a ti y tú veas cómo lo solucionas y qué es lo que haces y qué necesitas.